Hola Andrea. Otro de los temas importantes en el análisis de las funciones de las proteínas que interaccionan con el oxígeno, la mioglobina y la hemoglobina, es comparar sus afinidades, y esto se suele hacer a partir del análisis de las gráficas. También se puede tener en cuenta la expresión matemática algebraica que da lugar a estas gráficas. Y luego, otro punto importante que no se incluye en esta videopizarra es cómo afectan a la hemoglobina varios factores, como es el dióxido de carbono, las variaciones de pH, el 2,3-bifosfoglicerato y la altura, y luego también habría que hacer algunas consideraciones sobre la hemoglobina fetal. Ya dependiendo de qué universidad y facultad se trate, pues profundizan más o menos en este tema. Así que si te parece, vamos con el análisis de las gráficas y comenzamos con el de la mioglobina. Esta de aquí es la gráfica de saturación de la mioglobina, que la podemos representar mediante este equilibrio. Mioglobina sin unir al oxígeno y mioglobina unida al oxígeno. Están en este equilibrio. La constante en este sentido sería la constante de afinidad y la constante en este sentido sería la constante de disociación. Esta gráfica, que como sabes se suele decir que es hiperbólica, responde a la siguiente expresión matemática. Esta letra Z, que me indica la fracción de hemoglobina que está unida al oxígeno, es decir, la porción oxigenada dividido entre la porción o la cantidad no oxigenada, es igual a la presión parcial de oxígeno partido la presión parcial de oxígeno más un valor que se llama P50. P50 es la presión parcial de oxígeno para la cual se alcanza un 50% de saturación, es decir, el 50% de la hemoglobina está en este estado. Tal y como podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Este valor se alcanza en 2 torricellis. El torr viene a ser prácticamente igual al milímetro de mercurio. Este valor de P50 puede sustituirse sin ningún problema por K sub D. Recuerda, por ejemplo, en la cinética enzimática de Michaelis-Menten, que la K sub M, la constante, era igual a la concentración de sustrato para la cual se obtenía una mitad de velocidad máxima. Y en este caso, esta K sub D es la presión parcial de oxígeno para la cual se obtiene un 50% de saturación, es decir, es exactamente P50. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que se aprecia en esta gráfica es que a presiones de oxígeno muy bajas, la hemoglobina se satura rápidamente. No ocurre lo mismo con la hemoglobina, y eso es lo que vamos a comparar. Ampliamos aquí esta gráfica y vamos a observar en primer lugar que la hemoglobina sigue una curva sigmoide. Este hecho, el que la curva sea sigmoide, es porque la hemoglobina presenta cooperativismo, un fenómeno muy parecido al efecto homotrópico alostérico, que pues puede ser motivo de otra videopizarra. Ya sabes, a medida en que se unen moléculas de oxígeno a las subunidades de la hemoglobina, las que no están unidas aumentan su afinidad por el oxígeno y por eso rápidamente se produce una saturación. La saturación estaría aquí a medida en la que va aumentando la presión de oxígeno. Pero como digo, eso es tema, el estudio del cooperativismo, de otra videopizarra. Vamos con las consideraciones. Primera, a presiones bajas de oxígeno, como la que hay en los tejidos,
estaríamos por aquí. Estas son las presiones parciales de oxígeno que suele haber en los tejidos. La hemoglobina tiene menos afinidad que la mioglobina. Observamos que para esos valores la hemoglobina pues tiene prácticamente un 50% de saturación, mientras que la mioglobina pues prácticamente toda ella está unida al oxígeno. Y menos mal que es así, porque a presiones bajas de oxígeno, que insisto es lo que sucede en los tejidos, ¿qué es lo que tiene que hacer la hemoglobina? Perder afinidad por el oxígeno para liberarlo. Y la mioglobina captarlo aunque haya presiones bajas. La mioglobina está diseñada para fijar y unirse al oxígeno a presiones parciales muy bajas, según lo va liberando la hemoglobina que llega de la sangre a los tejidos. Luego todo esto está perfectamente diseñado, como puedes ver. Repito, a presiones bajas la hemoglobina tiene menos afinidad, esto se ve bien en este nivel, y por eso libera el oxígeno que ha traído, pierde su afinidad por él cuando llega a los tejidos y, sin embargo, la mioglobina lo puede captar a presiones muy bajas, que es lo que sucede en los tejidos y es en donde está la mioglobina. Otro aspecto a analizar es la pendiente de esta región de aquí, esta pendiente en una región de presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos. Observa cómo tiene mucha inclinación y esto significa que con cambios pequeños en la presión parcial de oxígeno aumenta o disminuye mucho la afinidad por el oxígeno. De este modo, un pequeño descenso de la presión parcial de oxígeno en los tejidos hará que la hemoglobina pierda mucha afinidad. A nada que baje un poco, observa a medida en que avanzamos en el eje de las X que mide la presión parcial hacia la izquierda, observa que rápidamente baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y así pues se liberará. Cuanto menos oxígeno haya en los tejidos, más fácilmente y más rápidamente liberará la hemoglobina este oxígeno, quedando como desoxihemoglobina. Y por supuesto lo que sucede en los pulmones, que es el otro punto a tener en cuenta, pues es evidente. En los pulmones, que es donde llega el aire con mucho oxígeno, la presión parcial es elevada y entonces la hemoglobina, gracias a este fenómeno de cooperatividad, pues alcanza prácticamente su saturación del 100%. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hemoglobina en los pulmones? Captar el oxígeno y no soltarlo. ¿Entendido? Pues este es el análisis de las gráficas de la mioglobina y de la hemoglobina. A partir de aquí se pueden hacer otras consideraciones con esos factores que ya te he dicho, el CO2, el pH, el 2,3-bifosfoglicerato, pero eso, Andrea, si quieres, puede ser tema de otra de estas videopizarras.